Y jóvenes, vamos nuevamente a reiterar el saludo. Buenas tardes con todos. Vamos a hoy día sacar adelante el tema de la tercera semana del ciclo respectivo. Y para el curso de Economía corresponde esta semana ir ampliando los conceptos que tienen que ver con los elementos que intervienen en la producción, a los que ya los hemos identificado como factores productivos y que representan los recursos económicos que los países deben de disponer para tratar de sacar adelante la actividad económica, sobre todo lo que es la producción. Dependiendo de la disponibilidad de estos recursos, también se pueden medir los resultados de la producción, y de ahí que los países, una de sus características es que se diferencien justamente de los resultados de la actividad económica en función a la disponibilidad de estos recursos económicos. Por esa razón es que hay países que obtienen elevados excedentes económicos, otros como el Perú, que tenemos medianos excedentes económicos, y hay países que aún tienen problemas porque sus excedentes económicos son mucho menores a los que inclusive obtenemos en nuestro país. Es el tema que vamos a ver, qué o cuáles de esos elementos se van a ir incorporando a nuestros temas a desarrollar para poder hablar de ellos, que se denominan factores productivos, que son pues los elementos que intervienen en la producción. Hoy vamos a hablar principalmente del factor trabajo, y previo a ello, de todas maneras, nos vamos a referir a algunos aspectos importantes de estos elementos. En este cuadro podemos encontrar algunos aspectos importantes de los más, valga la redundancia, de los más importantes factores productivos. Todo lo que acá estamos viendo representan factores productivos que intervienen en la actividad económica. Tierra, trabajo, capital, empresa y Estado son tal vez los factores más importantes a tomar en cuenta en cada actividad económica. Uno de ellos, vamos a ir viendo, uno de ellos que es pues el factor trabajo, el factor tierra, o también conocido como factor naturaleza, se le va a catalogar como un factor originario. Originario porque el factor naturaleza o tierra antecede con su existencia a la presencia del mismo hombre sobre la tierra. Cuando el hombre va surgiendo en la historia, ya tenía a su alrededor este elemento del cual empieza a aprovechar ciertos recursos y que le va a permitir impulsar sus primeras actividades económicas. Es por esa razón que se le llama factor originario. Ahora, en cuanto a aspectos de carácter económico, vamos a decir que la naturaleza se encuentra en una actitud pasiva, y de ahí que también esto se convierte en otro aspecto de este factor productivo, de indicar que mientras el hombre, con su actividad que es el trabajo, no actúa sobre los elementos que la naturaleza encierra, pues estos elementos se mantendrán en ese estado, en esa situación un tanto estacionaria, y no van a tener ninguna modificación importante, sobre todo en el aspecto económico. Es el hombre quien va a actuar sobre estos elementos que encierra la tierra o la naturaleza para poderlos transformar y ser parte de las actividades económicas. Por eso se dice que el factor tierra o naturaleza es un factor pasivo. El propietario de la tierra recibe un pago por ser el dueño de este factor, al que se le llama renta o alquiler. Trátese de este factor, ya sea
ubicado en zonas urbanas o en zonas rurales recibirá su respectiva renta. En una zona urbana puede ser un terreno cuyo propietario puede cederlo a otro para que ahí se organice alguna actividad económica. Ese terreno pueda ser utilizado pues para una empresa para desarrollar su actividad productiva, que puede ser empleado de repente como un local, como un espacio donde se pueda guardar o almacenar productos, no sé. Entonces el propietario de ese terreno va a recibir pues una renta. Ahora, en las zonas rurales, la tenencia de la tierra por parte de ciertas familias es básicamente para que si es que ellas no la van a trabajar directamente, puedan alquilar esas tierras, sobre todo para lo que es la actividad agrícola. Y también las familias o los dueños de esas tierras que se puedan destinar a la agricultura o a la ganadería o en fin, también van a recibir una retribución a lo que se llama renta. Entramos a ver este elemento que para muchos teóricos y para diferentes corrientes de pensamiento económico es el elemento principal de todos los que intervienen en la producción, la presencia humana, la presencia del hombre, ¿no? A través de su trabajo, a través de esta actividad que implica un despliegue tanto físico como mental, va a permitir que en realidad se genere el valor que requiere una sociedad, que requiere una comunidad. Y el decir valor económico nos referimos a la generación de bienes, a la generación de servicios. Esto solamente es posible con la participación del hombre. Y cuando yo digo hombre me refiero tanto a varones como a mujeres. Entonces, el trabajo es considerado el factor productivo más importante de todos los que puedan participar en la producción. Es el factor activo por naturaleza. Es el factor activo más dinámico, el verdadero creador de valor. Ahora, cuando una persona vierte su trabajo en alguna actividad económica, sobre todo en lo que es la generación de riqueza, que es la producción, va a recibir, al igual que los demás propietarios de los factores productivos, una retribución, un pago que se llama salario. El término salario generaliza la retribución al factor trabajo. Ya más adelante, cuando desarrollemos este factor y otros, vamos a ir ampliando los conceptos y los vamos a ir especificando y decir que el término genérico para reconocer e identificar la retribución al factor trabajo es el salario. Pero luego podríamos, de acuerdo a cada actividad específica de las personas, ir hablando de otras retribuciones ya muy específicas, como de repente el sueldo, el jornal, el honorario, el emolumento, etc. Eso lo veremos más adelante. Por ahora, nada más reconocemos que la retribución en términos generales para el trabajo es el salario. Estos son los dos factores originarios. Ahora entra este otro factor, este otro elemento, el capital. El capital se le considera como factor derivado porque muchas son las teorías que plantean que las herramientas, las máquinas, los equipos, a lo que se identifica como factor capital en la actividad productiva, es resultado de lo que el hombre haya podido hacer con algunos elementos que la naturaleza tiene. Es la transformación por parte del trabajo humano sobre la naturaleza. Por eso se le considera al capital como factor derivado, ¿no? Entonces, la acción del hombre sobre la naturaleza ha hecho posible que históricamente, en un principio, el hombre pudiera tener algunos instrumentos de trabajo bastante toscos, tal vez cogiendo una rama, una piedra y una raíz, pudo amarrar la piedra a la rama y de ahí obtener un primer instrumento de trabajo, ¿no? Históricamente pudo haber sido de esa forma, sus primeras herramientas. Luego estos instrumentos se van a ir mejorando, se van a ir perfeccionando y a la vez va a ir permitiendo que el hombre pueda obtener mejores resultados de la actividad económica, hasta que el hombre va analizando cómo puede simplificar algunas partes o etapas de su actividad económica, cómo es que puede mejorar los resultados de su actividad económica
y van apareciendo las primeras máquinas, van apareciendo estos bienes de capital. Y por eso se dice que el capital es un factor derivado, deriva de la acción del hombre sobre la naturaleza. Y por eso también se considera que es un elemento sumamente importante para el hombre, porque trabajando con máquinas, con herramientas, el hombre ha podido reducir el esfuerzo físico y mental que tal vez hubiera tenido que desarrollar aún llevando a cabo las mismas actividades económicas. Y de ahí pues que el capital sigue siendo, con el mismo avance de la ciencia y la tecnología, un elemento muy importante en la reducción de esfuerzo físico y mental por parte del hombre. Es pues un importante elemento auxiliar a la actividad económica que los hombres realizan en sociedad. El término interés o intereses atribuye a la retribución que se hace al propietario de los recursos financieros que se destinan a la producción. Interés es la retribución al capital, pero directamente al capital que se expresa en dinero. Siempre y cuando ese dinero haya sido destinado a la compra de máquinas, de equipos, etcétera, va a ser considerado como capital y por lo tanto generador de intereses para su propietario. Luego, a esos tres elementos, la literatura económica suele identificar como factores clásicos de la producción. Clásicos porque ya en el siglo XVIII, XIX y posteriormente se ha mantenido en esa línea, los llamados teóricos liberales o clásicos, como el caso de Smith, Ricardo, Mill, Malthus y otros, ya consideraban que estos tres elementos, tierra, trabajo y capital, necesariamente debían de intervenir para la generación de valor, para la generación de riqueza, sobre todo el trabajo humano. No por ello planteaban que el trabajo del hombre es fuente de toda riqueza. Ahora, estos factores clásicos, a ellos se van a sumar estos otros dos elementos que son identificados como factores modernos de la producción. Ahí tenemos a la empresa. Esta unidad económica organiza la producción, va a ejecutar el proceso productivo. Eso ya lo veremos más adelante cuando toquemos el tema de empresa. Ahora, lo que sí tendríamos de repente que aclarar un poco es que el término emprendedor no se le atribuye a cualquier persona que organiza la producción al interior de eso que se conoce como empresa. El emprendimiento ya tiene una acepción mucho más completa en el sentido que atribuye a la actividad del cual como resultado se va a obtener algo distinto a lo que se tenía en ese mercado. Un emprendimiento es aquella actividad que finalmente terminará colocando en el mercado un nuevo producto, un producto innovador, un producto totalmente nuevo que va a ingresar a ese mercado. Por eso, no todo organizador de la producción es un emprendedor, ¿no? No toda empresa es emprendedora. Solamente el término emprendimiento se asigna a aquella actividad que como resultado permite colocar en el mercado un producto totalmente nuevo, un producto innovador. Y eso no se hace todos los días. Eso no se hace a cada momento. Entonces, por ahí va el que organiza la producción, mayormente se le denomina productor o empresario. ¿Ya? Cualquiera no es emprendedor. ¿Ya? Por eso es que a veces se confunde, ¿no? Cuando así de manera un poco ligera se cree que todos los que desarrollan alguna actividad son emprendedores, ¿no? Inclusive más adelante hay un tema titulado emprendimiento, donde ahondaremos más en diferenciar quién es el que organiza la producción y quién es un emprendedor. Ahora, la retribución
la retribución a la empresa, al organizador de la producción, al empresario, se suele llamar ganancia, ¿no? Ganancias o también lo que obtiene la empresa son beneficios. Utilidades ya es un término un poquito más exacto en el sentido que es lo que logra una empresa luego de haber cumplido con todas sus obligaciones. Hay empresas que pueden o no obtener utilidades y haber desarrollado una actividad económica, ¿no? Entonces, la retribución, repito, que percibe el organizador de la producción son ganancias o beneficios. La utilidad, hay que también ahí un poquito ser muy sutil, porque más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de los consumidores, también vamos a decir que cuando un consumidor logra un cierto nivel de satisfacción haciendo uso de un bien o un servicio para cubrir una necesidad, eso también teóricamente le reporta un nivel de utilidad, ¿no? Porque para eso están, por ejemplo, la teoría de la utilidad marginal, que no es otra cosa que procurar medir el grado o nivel de satisfacción que un consumidor experimenta cuando busca satisfacer una necesidad al hacer uso de un bien o de un servicio. Por otro lado tenemos el Estado. El Estado también hoy en día, y más aún en esta coyuntura que hemos vivido todo el 2020 y seguimos viviendo, no sabemos hasta cuándo realmente, el Estado asume el papel dentro de la producción de ser un elemento regulador. El Estado regula los mercados cuando es necesario y cuando también el orden jurídico así lo establece y lo permite. El Estado está expresado en las instituciones públicas. Y si queremos hablar de Estado dentro de lo que son nuestras economías, pues todos sabemos, ¿no? Por los conocimientos básicos sobre cómo nos organizamos política y jurídicamente, sabemos que el Estado, al igual que la mayoría de los países en el mundo, el Estado peruano está dividido en poderes. Pues a través de estos poderes se van dando una serie de normas que regulan ciertas actividades económicas. A través, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, donde están los ministerios, es el Ministerio de Economía y Finanzas el que va dando ciertas normas, ciertas leyes, ¿no? Para que se pueda, por ejemplo, normar el mercado del comercio exterior a través de la implementación de normas que establezcan de repente algunos niveles arancelarios que son los impuestos a las importaciones o cuotas a las importaciones. Ahí está el Estado regulando esta actividad económica que es el comercio exterior. También, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puede de alguna manera regular el mercado de trabajo estableciendo un salario mínimo. También es otra forma que tiene el Estado de regular la actividad económica. Entonces, lo que esté permitido por las propias normas, por nuestro propio orden jurídico, es válido. Que lo aplique el Poder Ejecutivo o el propio Congreso, el Poder Legislativo, cuando tiene que ahí evaluar y debatir algunas normas que de alguna forma regulen alguna actividad económica, como es, por ejemplo, aprobar los acuerdos comerciales. Si el Perú quiere firmar un acuerdo, un tratado comercial con otro u otros países, ahí el ente regulador es el Congreso. El Congreso es el que finalmente aprueba, ¿no? Aprueba que si se firma o no ese tratado comercial. Y ahí se está regulando el comercio con otros países, ¿no? O desde el mismo Poder Judicial. Si es que surge alguna querella, algún conflicto de intereses entre empresas de nuestro propio país o con otros países, no sé, para resolver esas querellas, esas demandas, para dar solución a esos procesos judiciales, está pues lógicamente el Poder Judicial. Y ahí también hay normas que de alguna manera
resuelven estos conflictos de carácter económico en el Poder Judicial. Repito, todo lo que esté permitido por nuestro orden jurídico, eso contribuye, si se aplica correctamente, a fortalecer las instituciones de nuestro país, que es lo que nos hace falta y mucho todavía. Tener instituciones sólidas, sobre todo aquellas vinculadas al sector público. Por eso es que no está bien, porque una vez más, mientras seguramente muchos de nosotros estamos un poco distraídos en las fechas festivas del mes pasado, de fin de año, el Congreso aprobó una ley para establecer topes a el cobro de intereses por parte de los bancos. Caramba, ¿qué chambita tiene el Tribunal Constitucional con este Congreso que ya nada nos sorprende? ¿Ah? No, pues eso va a ser observado y de seguro va a ser declarado esa norma como inconstitucional. Es cierto. ¿Quién va a negar que los bancos son unos abusivos, cobrando tasas elevadas de intereses, moras, comisiones, pagos adicionales, y en donde finalmente el endeudarse con ellos es un elevado costo, tanto para las familias como para las empresas? Se paga mucho por un crédito en nuestro sistema financiero. ¿Quién va a negar eso? Nadie, en lo absoluto. Pero lo que sí no está bien es que bajo esta situación indebida generada por este sistema económico, se pretenda desde el Congreso quebrantar pues lo que no está en nuestro orden jurídico. Querer aprobar una ley desde el Congreso que va contra la propia Constitución, ahí revise usted, tercer título de la Constitución, régimen económico, el mercado es libre, incluyendo el mercado del dinero, donde se establecen las tasas de interés. ¿No? Ahora, si estos señores quieren afrontar este tipo de problemas que existen, no se está negando de que los bancos, repito, sean ya un tanto usureros, ¿no? Con el cobro elevado de tasa de interés, pero no es la forma, ¿no? No es quebrantando el orden jurídico, no es generando una especie ya de anarquía. Si seguimos así, caramba, esto va a ser eso, ¿no? Una anarquía, en donde cada quien hace lo que mejor le parece, sin respetar las leyes, las normas, y menos la Constitución. Ahora, si quieren ellos legislar en favor de muchos que son perjudicados con estas elevadas tasas de interés, entonces que propongan otras cosas, pues, que estén dispuestos a hacer cosas que en realidad vayan, ¿no? Nuestros agentes económicos en el país superando este tipo de dificultades. Es cierto. ¿Quién va a negar eso? Que los bancos cobran abusivamente intereses elevados. Pero no es la manera. Porque lo que más nos falta es fortalecer nuestras instituciones. Somos un país bastante débil institucionalmente. Porque si no fuese así, ya tendríamos las vacunas pues aquí en nuestro país, como inicialmente prometieron algunos de estos señores. Y probablemente, caramba, las vacunas con así ya apelando, ¿no? A la buena suerte, ¿no? Con un poco de suerte las tendríamos para la segunda mitad del año, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestras instituciones son débiles. No tenemos esa capacidad de negociación, como decimos en el argot popular, esa capacidad de negociación de tú a tú, ¿no? Con instituciones de otros países donde se producen las vacunas. Y sumado a eso, quienes se supone deben de respetar y fortalecer las instituciones, más bien lo que hacen es debilitarlas. Entonces, eso es lo que hace el Estado.
debe de regular la actividad económica dentro de los parámetros, dentro de los lineamientos que permite nuestro propio orden jurídico, para buscar que los mercados se mantengan estables, sobre todo en cuanto a los precios. El Estado como factor productivo, eso es lo que debe de finalmente conseguir, una estabilidad de los mercados a través de que los precios muestren eso, que no fluctúen de manera pues exagerada, que se mantengan estables. Y a propósito, ya salió el informe de la inflación que hemos tenido en el 2020 y no ha sido ni siquiera del 2%, 1,97% ha sido la inflación en todo el año 2020. Y bueno, una inflación tan baja como la que menciono no era de esperar otra cosa en tema de precios para nuestra economía, sabiendo que por la pandemia la demanda sobre todo de las familias se ha contraído fuertemente por la pérdida de empleos, por la pérdida de trabajo en nuestro país, ¿no? Ya se veía venir pues una inflación bastante baja. Entonces, el gobierno también va a participar en el reparto de la riqueza y la retribución que percibe se llama tributos, principalmente los impuestos. El factor trabajo, actividad humana, actividad del hombre, actividad física y mental que se orienta a la generación de valor, a la generación de riqueza, para generar los bienes y servicios que requiere la población. El trabajo se puede clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es viendo cuál es lo que predomina, qué aspecto predomina en la persona cuando desarrolla su actividad a lo que estamos conociendo como trabajo. Por eso aquí ponemos claramente, según el predominio de actitudes, lo que hace ver que queda descartado de que pensemos que hay un trabajo 100% manual o un trabajo 100% intelectual. Eso no existe. Caramba. Todo obrero, para que lo sea, ha debido de capacitarse, ha debido de adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Si es un obrero, por ejemplo, en la industria de alimentos, ese obrero, ese trabajador para desarrollar su labor, que efectivamente es mayormente manual, pero para que pueda manipular esa máquina, para que pueda leer esa computadora donde hay un software que él debe de saber interpretar para que participe en el proceso productivo de manera adecuada, tiene pues que, caramba, tener pleno conocimiento de ello y para eso se ha capacitado, tiene conocimientos. Ahora, también el trabajo no va a ser para ninguna persona 100% intelectual. Caramba, los médicos, las doctoras que en estos momentos están afrontando este problema del virus en cada uno de los centros hospitalarios del país y de muchos otros países, ellos también tienen que desplegar dentro de la actividad que realizan día a día aspectos de carácter manual. Un médico debe de saber cómo funciona, cómo utilizar un respirador mecánico. Tiene que saber manipular esa máquina para que pueda de la mejor forma procurar salvar el mayor número de vidas. Y ahí hay un despliegue físico, un despliegue manual en este profesional de la salud. Repito, no hay trabajo que sea 100% manual o intelectual. Por eso, repito, insisto, vamos a ver qué predomina en esa actividad. Otra manera de clasificar el trabajo es de acuerdo a la ubicación que cada persona tiene dentro de una organización. Como sabemos, las empresas, las instituciones, sean públicas o privadas, tienen un organigrama que expresa cuál es la ubicación de cada una de las personas que ahí participen. Esos organigramas generalmente son diseñados identificando a un grupo de personas que serán las encargadas de impartir las directivas, buscar que se plasmen las ideas que van pues
se van a implementar en la organización a ese grupo de personas que tienen cargos directivos. Justamente se les llama a su labor trabajo director. Son los presidentes de una organización, de una empresa, son los gerentes generales, son los gerentes de áreas, son los jefes de departamentos, etcétera. Ellos van a ir impartiendo las directivas para que los empleados y empleadas que van a ser quienes concreten esas directivas, las lleven a la práctica y las puedan ejecutar buscando los resultados que quiere la organización, son los que van a hacer su trabajo ejecutor. Y a eso corresponde a los empleados, a las empleadas, a los obreros y a las obreras, ¿no? En una organización. Pero todos son importantes, porque si es que no hay ese nivel de organización, entonces no habría un orden adecuado y los resultados podría ser cualquier cosa menos lo que una organización se propone. Ahora, de acuerdo también a la relación con el empleador, el trabajo se va a clasificar como dependiente o independiente. El trabajo es dependiente cuando la persona pues negocia con su empleador o su empleadora los términos en que va a desarrollar su actividad, los términos en que va a trabajar. Y eso quiere decir en un contrato laboral. Ahí en ese contrato el trabajador o trabajadora se compromete a cumplir con un reglamento interno de trabajo, con un horario que se establece, etcétera. Y también en ese contrato deberán estar reconocidos todos sus derechos, no solamente cuánto va a percibir quincenal o mensualmente o de repente diaria, sino también el contrato de un trabajador dependiente debe de contemplar, ¿no?, derechos como tener vacaciones, tener al año no 12 remuneraciones, sino 15 remuneraciones, porque eso es lo que manda la ley. Un trabajador dependiente tiene derecho a 15 remuneraciones en un año. Tiene derecho a una bonificación familiar. Tiene derecho a un seguro contra accidentes, etcétera. Entonces, un trabajador, una trabajadora, al firmar un contrato laboral, debe de plantear que todo eso debe de aparecer en el contrato. De lo contrario, pues, se va a considerar como una actividad con un alto sesgo de informalidad para aquel empleador que no quiere que en ese contrato se estipulen los derechos que tienen ganado los trabajadores. Ese es el trabajador dependiente, ¿no? Ese es el trabajador dependiente. Ahora, el independiente es el trabajador que va a ir a una empresa, a una institución, para poder brindar sus servicios cuando así lo requieran. Él no está obligado a cumplir con un horario de entrar 8 de la mañana y salir 4 o 6 de la tarde, en fin, no. Para el trabajador independiente, que mayormente son los técnicos y profesionales, ellos van solamente en calidad de resolver un problema específico, van en calidad de asesores, de asesoras, de consultores, van pues porque el que gestiona esa organización lo considera adecuado de contratar los servicios, ¿no?, por de repente 30 minutos, 2 horas, en fin, según lo que sea necesario, para que ese profesional o técnico vaya y pueda brindar sus servicios. Ese es el trabajador independiente. Ahora, también el trabajador el trabajo puede ser clasificado como simple y calificado. El trabajo es simple porque la persona que realiza este tipo de trabajo no ha requerido que pues pase un tiempo regular o prolongado especializándose, aprendiendo tal o cual tarea, ¿no? Sino que estos trabajos considerados simples requieren de
poca capacitación, porque las actividades que implica hacer este tipo de trabajo no son pues complejas, son de rápido aprendizaje, de rápido entendimiento. Es el caso de personas que, por ejemplo, se dedican a actividades extractivas, los pescadores, los obreros mineros, los trabajadores agrícolas, por poner algunos casos de trabajos simples. Simples en el sentido de que, repito, no requiere de profundizar en conocimientos para poder desarrollarse en estas actividades. Como sí exige el que cuando uno decide ser técnico profesional, acá sí ya se necesita de un mayor tiempo de preparación. Para las profesiones, como todos sabemos, en promedio son 5 años para adquirir conocimientos suficientes y salgamos al mercado laboral para ofrecer estos trabajos calificados, como psicólogas, como arquitectas, como ingenieros, como abogadas, como administradores, en fin. Entonces, ahí tenemos el trabajo que sí requiere ser más, dedicarse más para adquirir los conocimientos suficientes y desempeñarse en estas actividades. Ahora, vamos a ver también que históricamente el trabajo ha ido progresando en cuanto al tipo de relación que las personas han mantenido entre sí. Bueno, aquí se parte de la cooperación forzada. Esta cooperación forzada se ha dado en este tipo de sociedades, en pueblos que han estado bajo un régimen esclavista o bajo un régimen legal. Pero no está de más señalar que de esta llamada cooperación forzada, los sistemas de trabajo en historia previo a lo que fue la esclavitud y el feudalismo, hemos tenido la comunidad primitiva. Y la comunidad primitiva es para los primeros humanos, para los primeros asentamientos humanos, para esas hordas, esos clanes, esas tribus, ¿no? Donde su sistema de trabajo era de plena cooperación. Y de cooperación hasta natural, de participaban los niños, las niñas, los jóvenes, adultos y hasta ancianos, porque ahí había un objetivo, un propósito esencial: mantenerse con vida, sobrevivir. Era el propósito de esos primeros grupos humanos, históricamente. Y por lo tanto se organizaban en lo laboral de una manera tal en que todos tenían áreas específicas del grupo humano. Había una cooperación que no era forzada. Todos entendían que ahí había que mantener unido al grupo para tratar de sobrevivir. ¿Qué es lo que sucedió? En esos primeros grupos humanos de cooperación casi natural, ¿no?, para poder generar la actividad económica y obtener el alimento principalmente, estos grupos humanos de alguna manera fueron mejorando sus instrumentos de trabajo y pronto se dieron cuenta que cada vez les era más fácil obtener el excedente económico. Y así, cuando empezaron a tener mayores sobrantes de su producción, no faltaron quienes de esos grupos humanos salieran algunos de ellos en que con una supuesta autoridad de ser ellos los que administren esos excedentes, de ser ellos los que se apropiaran de esos excedentes. Y cuando se apropiaron uno o un pequeño grupo de estas personas, de dichos excedentes en esos grupos humanos, en esas tribus, en esas primeras culturas, ahí es donde aparece ya el trabajo como sistema, pero ya como una cooperación forzada. Ya aparece el esclavismo, aparece el feudalismo, donde los sistemas de trabajo pues han sido lógicamente de esclavitud, de servidumbre, ¿no?, de imponer que se trabaje en colectivo, pero a punta del amedrentamiento, de la amenaza, del castigo físico inclusive, ¿no? Entonces, esa es ya la cooperación forzada en el esclavismo y el feudalismo.
pero sobre todo en Europa, en la parte ya casi última final del feudalismo, van surgiendo ya otros sistemas de trabajo, porque también iba cambiando la sociedad. Ya iban quedando atrás los feudos, iban quedando atrás los dominios del señor feudal, del terrateniente, y varios y muchos de estos siervos, de estos campesinos y campesinas, iban logrando su libertad e iban saliendo de los dominios del señor feudal por diferentes razones, ¿no? Porque apoyaron al señor feudal en su guerra, en las cruzadas, guerras religiosas, porque el señor feudal necesitaba venderle su libertad a alguno de sus campesinos, a alguno de sus siervos, y estos, como habían ido acumulando pequeñas riquezas, podían comprar su libertad y salir del dominio del señor feudal. Ahí en Europa van a ir apareciendo los primeros burgos, las primeras ciudades de habitantes libres fuera del dominio del señor feudal. Y ahí cambia también la forma en que se organizaron estas personas para desarrollar su trabajo. El sistema de trabajo cambió, por eso ya se habla de una cooperación libre, lo que ya históricamente inclusive se va a ir configurando como las primeras economías precapitalistas. Ya estamos hablando de los siglos XV, ¿no? XVI en Europa, y aparecen los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios artesanos, que con el maestro a la cabeza, y en la casa de ese maestro, ahí se organizaba el taller, y el maestro tenía a su cargo los oficiales y los aprendices, y producían, pero había una dificultad. La producción era a pequeña escala, y la producción era ¿a pedido de quién? A pedido de los comerciantes, a pedido de los mercaderes, que requerían esos productos, esas mercancías que se generaban en esos gremios, e inclusive en esos talleres se producía para los vecinos, que también hacían su pedido. Pero ¿qué ocurrió? Ya estamos hablando de una expansión de estos mercaderes a tierras lejanas como la India, China, Japón. Ya no se quedaban a hacer comercio en el Mediterráneo. Cuando se expanden los mercados, estos comerciantes ya no se abastecían de los pequeños talleres de los maestros, de los oficiales y aprendices, ya no. La producción artesanal iba quedando desfasada para lo que se requería. Esa ampliación de mercados necesitaba una mayor cantidad de mercancías. Y por eso es que va apareciendo esta otra forma de sistema de trabajo, la libre contratación. Porque estos comerciantes eran los que habían acumulado capital y fueron los primeros en empezar a invertir para que ellos dijeran, bueno, ya el artesano no me abastece todo lo que yo necesito en mercancías. Yo mismo voy a, en un lugar determinado, generar un enorme taller, lo que luego se van a convertir en las primeras usinas, en las primeras fábricas, donde yo voy a contratar, libremente voy a contratar a cientos de trabajadores para que generen la actividad y produzcan más, produzcan en mayores volúmenes, que es lo que justamente necesitaban esos comerciantes, esos mercaderes, para abastecer esos nuevos mercados que, producto de inclusive los descubrimientos geográficos, se fueron ampliando. Y ahí surge la libre contratación como sistema de trabajo. Pero bien, ¿qué pasó? Hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, y por ahí ya empiezan a surgir ciertos planteamientos de que los trabajadores, y porque era lo que se veía, era lo que se observaba en esas realidades como la Inglaterra de esos tiempos, Francia, Portugal, España, etcétera, y se veía que los trabajadores no avanzaban. Socialmente, culturalmente, se iban quedando rezagados. Su nivel de vida, lejos de mejorar, más bien se estancaba y hasta se deterioraba. Y ahí es donde vienen planteamientos de que ellos debían de organizarse para exigir que les paguen un mejor salario
y tener mejores condiciones laborales. Y surge este sistema de trabajo, la contratación colectiva, cuando los trabajadores se organizan en federaciones, luego en sindicatos. Esa contratación colectiva es característica de la sociedad capitalista, por una necesidad de los obreros, de los trabajadores, de organizarse para lograr que le respeten sus derechos. Y está totalmente demostrado que los trabajadores organizados pueden negociar en mejores condiciones, ¿no?, con sus empleadores y obtener el respeto de sus derechos. Lo hemos visto hace pocos días, porque inclusive aún el problema no se resuelve. El tema de los trabajadores ubicados en el sector agroexportador en nuestro país. Caramba, cuando abrieron la mesa de diálogo, dijeron, a ver, ¿dónde están los dirigentes de los trabajadores? No habían dirigentes. No habían representantes de un sindicato porque no existen los sindicatos. Porque precisamente en estos últimos 30 años, los diferentes gobiernos, valiéndose de los congresos que se han sucedido, han venido aprobando leyes, normas desde el Congreso para prácticamente eliminar la organización sindical en un país como el nuestro. Y más bien han venido aprobando leyes que favorecen a los empleadores. Y por eso que esos trabajadores están pues desorganizados. Cuando se preguntaba quiénes son los representantes de los trabajadores, no había representantes, no había dirigentes sindicales. Y ahí han tenido que improvisar. Tú ya pues haz de dirigente en esos momentos. Porque de eso se valen estos empresarios para haber eliminado durante esas últimas décadas en el país la conformación de sindicatos, bajo amenaza de que hay una ley que si organizan un sindicato, esos trabajadores los van a despedir, los van a acosar laboralmente, ¿no?, para poderlos desanimar y no optar por una adecuada organización y tener pues una contratación colectiva a través de sus sindicatos. Así, esa es la realidad de nuestro país en términos de sistema de trabajo. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras están prácticamente, ¿no?, desorganizados porque, repito, los empresarios los amenazan con despedirlos cuando ellos tienen la intención de organizarse a través de sus sindicatos. Acá vamos a ver algunas formas de trabajo atípicas. Atípica porque lógicamente no es algo común, no es algo que sea lo predominante, pero sí, algunas de estas formas son muy, muy deleznables, ¿no?, en contra de los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Caramba, en pleno siglo XXI que hablemos de esclavitud no es algo que sea pues parte de solamente la historia del movimiento laboral en el mundo. Se estima que cerca de 200 millones de personas en países como los de Europa Oriental, Asia, América Latina y sobre todo en el África, viven y trabajan prácticamente en condiciones de esclavos y esclavas. El empleo multipartita, ¿no? Se dice multipartita porque acá está el que necesita el trabajo, acá está el intermediario y acá está el que ofrece su trabajo. Esto no debe de existir. Es lesivo y ojalá que se cumpla que en este sector agroexportador y en los demás sectores se elimine estos servicios que son empresas lesivas al trabajador, porque él, el empleador, con él contrata y él le paga lo que quiere al trabajador. Por eso no deben de existir las servicios como supuestos intermediarios de los trabajadores. En vez de los servicios deben estar los sindicatos, la organización de los trabajadores, porque ellos sí defienden los intereses de sus propios agremiados, de los propios trabajadores, y no esa nefasta service
que son empresas privadas que negocian con las otras empresas, y finalmente el perjudicado es el trabajador, la trabajadora. Así como en el sector privado deben de desaparecer los servicios, en el sector público en nuestro país deben de desaparecer los CAS, porque los que son contratados bajo esta modalidad por las instituciones públicas, por el Estado también, sus derechos están muy ignorados, por no decir otra cosa. Los CAS deben de desaparecer, ¿no?, en el sector público, y los servicios deben de desaparecer en el sector privado, porque son sistemas muy perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras, tanto del Estado como del sector privado. El empleo temporal, su nombre mismo lo indica. Aquí estamos viendo, pues, en esta situación que vivimos, el gobierno ya hace unos meses atrás aprobó ciertos programas para que a través de los municipios se les dé empleo a sobre todo personas que por esta pandemia han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, ese es el empleo temporal, el que contrata a la persona por un mes, 2 meses, 3 meses, en situaciones tan complejas como la que vivimos, para de alguna manera paliar el problema que puedan tener respecto a ingresos. El empleo encubierto, este sí es otra forma muy inhumana de explotar a los trabajadores y trabajadoras, de decirles, mira, te vas a ir a tu casa, ¿no? Y en tu casa vas a producir. En tu casa vas a confeccionar las camisas, en tu casa vas a confeccionar los polos, en tu casa vas a producir esto o lo otro. Y por supuesto que cuando llegan los inspectores del Ministerio de Trabajo al local de esa supuesta empresa que está dando empleo, esos trabajadores no van a estar. Definitivamente que no van a estar. Porque están en sus casas produciendo. En las condiciones más deplorables que se pueda tener en un sistema de trabajo, donde les desconocen todos sus derechos. Así. No tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen gratificaciones, no tienen nada. Ese es el empleo encubierto, en donde el trabajador o trabajadora, desde su casa o de algún otro localcito que no es el centro de labores que oficialmente ha declarado tener la empresa, no, ahí no hacen su labor. ¿Ya? Es una manera tan vil de explotar a muchas personas. El empleo a tiempo parcial, que, bueno, es adecuado siempre y cuando las empresas ofrezcan este tipo de trabajo con todos los derechos que las leyes en el país reconocen para personas como ustedes que son jóvenes, van a llegar a la universidad y muchas veces tienen por necesidad de repente que recursearse en alguna actividad laboral, y este empleo a tiempo parcial es adecuado para personas que, por ejemplo, estudian, ¿no? Personas que estudian, así. Pero es bueno siempre y cuando, repito, se cumplan con los derechos de estos trabajadores o trabajadoras que van a laborar a tiempo parcial, que es 4 horas o menos al día. Finalmente, tenemos aquí algunos aspectos demográficos del trabajo en nuestro país. Sabemos que somos una población de más o menos 33 millones de peruanos y peruanas. Tenemos una población en edad de trabajar que, según datos oficiales hasta el 2019 por parte de INEI, es de 17.800.000, perdón, 24.500.000 personas, población en edad de trabajar. De esos 24 millones y medio, tenemos más o menos 7 millones como población que no está en edad. La población que no está en edad de trabajar son los menores de 14 años y los mayores de 65 años, ¿no? La población en edad de trabajar, ya repito, son más o menos 24 millones y medio, de los cuales más o menos 7 millones va a ser población económicamente inactiva. Es decir, personas que teniendo edad para trabajar, por diferentes razones no lo van a hacer. Principalmente las amas de casa, que se quedan en el hogar desarrollando las actividades domésticas y principalmente el cuidado de los pequeños.
¿ya? Son cerca de 7 millones en el Perú. ¿Ya? Aquí también están los estudiantes. Y como PEA, o población económicamente activa, queda la diferencia, que son más o menos 17.100.000 personas en estos momentos en el país. De esos 17 millones, vamos a tener una parte que es la mayoría como personas ocupadas, y cuando decimos ocupadas, pueden ser adecuadamente empleadas esas personas o subempleadas. Y más o menos 700.000, repito, los datos es hasta diciembre del 2019. Ya sabemos lo complejo que va a resultar armar nuestra población en términos demográficos por la crisis, por la pandemia. No hay ningún dato todavía oficial. Los datos que estoy brindando son hasta el 2019. Entonces, según estos datos, los adecuadamente empleados, ¿no?, y los subempleados son más o menos 17.100.000 personas, y cerca de 700.000 eran considerados desempleados y desempleadas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los adecuadamente empleados? Los que laboran 8 horas diarias o 48 horas a la semana y su remuneración mensual es igual o está por encima de lo que se necesita para cubrir la canasta básica de consumo, que en estos momentos bordea los 1.800 soles. Eso va a variar conforme varían los precios. Y los subempleados son aquellos de dos tipos: los subempleados por horas, los que laboran menos de 4 horas a la semana, ¿no?, o perdón, al día, o menos de 35 horas semanales. Y también tenemos a los subempleados por ingreso, los que mensualmente ganan por debajo del valor que significa una canasta básica, ¿no?, de consumo. Ese es lo más importante de los aspectos demográficos que acá se van a ir definiendo, todo lo que les he dicho. Profesor, buenas tardes. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos las respuestas a el cuestionario que le va a venir siempre. Y ya, repito, jóvenes, de hecho que quedan dudas, el tiempo no es suficiente, por eso siempre los invitaré a que vayan con los colegas que también están muy bien capacitados para que les puedan resolver en el multichat sus dudas, sus preguntas. De mi parte, jóvenes, muchas gracias. Ya en la siguiente semana estaríamos continuando con los temas, ¿no? Buenas tardes. Eso sería.